versículos 5 al 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 7. Si estamos ahí, dice la Escritura: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Permítame le doy un título a esta enseñanza, y es exhortaciones a la humildad y a la dependencia divina. Así, exhortaciones a la humildad y a la dependencia divina. Los versículos 6 y 7 deben verse como una conclusión de lo que es el versículo 5. Recordemos o tengamos en cuenta que el apóstol viene haciendo un llamado a los servidores de la congregación cuando llama a estar sujetos a los ancianos, y seguido usted observará un llamado a toda la congregación ya como tal a revestirse de humildad en lo que tiene que ver con el trato mutuo con los hermanos en la fe. Y luego ya nos encontramos con este doble llamado que es sellado obviamente con un argumento para cada uno, ¿no? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Algunos apuntan a que esta aplicación de Proverbios 3:34 que el apóstol Pedro hizo en el llamado a la sujeción y a la humildad son dos sólidas y confrontantes razones para sujetarse y ser humildes dentro de la iglesia del Señor. Y ya ahora en el versículo 6 nos encontramos al apóstol Pedro llevando al creyente, si lo podemos decir así, a un mayor nivel, ¿verdad?, de humildad cristiana, ya que el apóstol Pedro no está hablando solamente de la humildad ante otros creyentes, sino en este caso se enfoca a la humildad, la humillación también ante Dios mismo y su señorío. O dicho de otra manera, un comportamiento a la par de aquel creyente que está revestido de humildad ante sus hermanos, es que también lo esté ante su Dios, sobre todo si es Dios quien le está dando gracia por ser verdaderamente humilde. Y en nuestro sermón entonces vamos a exponer, primero vamos a hablar de un llamado a humillarse ante Dios y su propósito, versículo 6, y segundo veremos un llamado a la confianza en Dios y su razón. Esos son los dos puntos que vamos a estar tratando esta noche: un llamado a humillarse ante Dios y su propósito, y segundo, un llamado a la confianza o a la dependencia de Dios y su razón. Veamos el primer punto, un llamado a humillarse ante Dios. Note que el apóstol Pedro afirma en el versículo 6 lo siguiente: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando el apóstol Pedro hace referencia aquí a la poderosa mano de Dios, lo que está haciendo es usar lenguaje, incluso su primera carta está lleno de eso, lenguaje veterotestamentario, y él utiliza en este caso esa expresión aquí en este punto. Y este lenguaje o esta fraseología del Antiguo Testamento, en este caso cuando habla de la poderosa mano de Dios, está describiendo lo que es ese gobierno de Dios sobre Israel, o así se utilizaba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en textos como Éxodo 3, Deuteronomio 3 o Ezequiel 20, usted encuentra esas frases, ¿no? Como por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto, tu mano poderosa, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Esas expresiones hacen referencia, o esa expresión en este caso hace referencia a eso, a el gobierno de Dios sobre Israel, el señorío que él tenía sobre él. Y esos textos lo que nos recuerdan es que Dios mostró su mano poderosa al sacar a la nación de Israel de Egipto. Y lo que debemos entender entonces es que esta expresión es tomada por el apóstol Pedro para designar
lo que es la omnipotencia de Dios en la protección de los suyos, de su pueblo, de su iglesia. Y ante esa omnipotente protección, lo cual Pedro plantea como la mano poderosa de Dios, es que el apóstol mismo nos exhorta a que nos humillemos. Obviamente, humillarse ante la omnipotencia de Dios, pues no es sino lo mismo que humillarse ante Dios mismo. A lo que obviamente nos llama el apóstol Pedro es a un reconocimiento de aquel atributo o carácter divino que se hace manifiesto no solo en lo creado, sino en el cuidado de sus hijos. Es decir, su pueblo creyente en el antiguo pacto y ahora nosotros su iglesia en el nuevo pacto. Por otro lado, esta expresión, la mano poderosa de Dios, también hace referencia a ese señorío divino, dándonos a entender que Dios nos sostiene porque es nuestro Señor. Con esto debemos comprender que ni los lectores de la carta de Pedro, ni ningún creyente deben pretender resistir la mano soberana de Dios, aun cuando Él les haga pasar por pruebas difíciles, que era la situación de los destinatarios de la primera carta. Obviamente cuando lo hemos dicho o cuando hablamos de estas cartas donde su contexto es de persecución, de muchos problemas, de muchas tribulaciones, el afirmar, el decir, bueno, en nuestro contexto, humillado bajo la poderosa mano de Dios. Ok, humíllense ante el poder omnipotente de Dios. Amén. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios tiene el control de todo. Y eso obviamente, si no estamos pasando por terribles circunstancias, por terribles pruebas, pues uno dice, amén, así hay que hacerlo. Pero piense en los hermanos destinatarios de la primera carta que estaban pasándola demasiado mal, en el sentido de que estaban siendo perseguidos, habían sido echados de sus tierras, ya sabemos el contexto histórico de ello. Así que a estos hermanos el apóstol Pedro les está recordando que aunque están pasando por la circunstancia que están pasando, Dios tiene el control de todo. Aunque están pasando por esa situación tan difícil, aunque el gobierno por causa del evangelio los echó de sus casas, de sus territorios, Dios tiene el control de todo. Y les dice, humíllense ante la poderosa mano de Dios. Humíllense ante aquel que es omnipotente, ante aquel que tiene todo bajo control. Se puede decir entonces que una de las evidencias de falta de sumisión y humildad es la impaciencia con y ante Dios en su obrar de manera soberana y sapientísima. Actuar como si Dios no tuviera el control de todo, o como si Dios no comprendiera lo que está pasando en nuestras vidas y por ello pues no actúa como yo quiero que actúe. Por ello, mi hermano, creo que el llamado es a renunciar a esos pensamientos humanistas y, ¿por qué no, diabólicos? De alejarnos del Señor y cuestionar su señorío. Y lo que tenemos que hacer es humillarnos ante el señorío y control que Dios tiene sobre todo. Ahora, ¿qué quiere decir Pedro con exactamente con este humillarse? Bueno, él quiere que los lectores no solamente agachen sus cabezas y doblen literalmente sus rodillas y digan, sí, Él tiene el control de todo, amén, no puedo decir lo contrario, sino que en su corazón y mente se postren ante Dios y se sujeten a Él de tal manera que rindan toda su vida solamente a Él. Pero aceptar que Dios tiene el control de todo no es algo imposible. Mi Señor Padre no es creyente. Y Él en ocasiones, cuando estamos hablando de asuntos que tienen que ver con el futuro, Él dice, bueno, si es la voluntad de Dios, porque mi Diosito es el que manda. Pero eso no implica que con su ser Él está rendido, lamentablemente, y ruego que algún día sea así, pero por el momento no está rendido con su ser, con su vida ante el señorío de Dios. Por eso esto no es simplemente una afirmación de labios. Esto es algo que tiene que estar en nuestro corazón y mentes plasmado. Los creyentes deben saber que Dios cuida de ellos, pero también que Él quiere y demanda que ellos dependan completamente de Él. Cuando el creyente se humilla ante la mano poderosa de Dios, lo que está haciendo es entender, y así debe ser,
que entiende ante la presencia de Dios que él como hombre tiene plena conciencia de su propia insignificancia. Y en esto, obviamente, nuestro Señor siempre nos dio el ejemplo. Recordemos que él mismo enseñó que cuando una persona se humilla como un niño ante su padre, él es mayor en el reino de los cielos. O también recordemos su forma de entrar a Jerusalén cumpliendo la profecía de Zacarías. Nuestro Señor Jesucristo entró como rey, pero no en arrogancia, sino en humildad. Entró a Jerusalén montando en un asno. Recordemos esa escena. Así que nos habla obviamente de humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Humillar nuestra vida. Ahora, dicho esto, ¿cuál es el propósito que el apóstol Pedro plantea al respecto? Y hablemos de eso, el propósito de este llamado a humillarnos ante Dios. Note lo que dice. ¿Qué dice Pedro? Para que Dios los exalte cuando fuere tiempo. Para que Dios los exalte cuando fuere tiempo. Es obvio afirmar que debido a las pruebas que los destinatarios de la carta les estaba tocando sufrir, había un verdadero peligro de que perdieran el valor de perseverar. Como he dicho, es fácil cuando todo fluye, cuando todo está bien, decir humillado bajo la poderosa mano de Dios, amén. Pero mira lo que está pasando. ¿Cuál es el contexto de nuestra vida? Cuando estamos rodeados de valles de sombra de muerte, es ahí donde también tenemos que llamar nuestra vida, nuestra alma, a humillarnos delante de aquel que tiene el control de todo. ¿Y por qué? ¿Cuál es el propósito? Para que Dios los exalte cuando fuere tiempo. Y aunque es cierto que nuestro buen Dios no va a probar a sus hijos más allá de su capacidad, ellos saben que la fortaleza humana tiene sus límites. Y que si Dios no interviene, que si Él no interviene, sus hijos van a desfallecer cuando la prueba es más fuerte que ellos mismos. Y eso es una gran verdad que todo creyente afirmamos, creemos, sabemos. Es por esto que el apóstol Pedro exhorta y motiva a sus lectores, dejándoles por entendido que si ellos se humillan ante el soberano Dios, ante aquel que tiene el control de todas las cosas, entonces Él les responderá con exaltación. En otras palabras, el buen y omnipotente Dios nunca olvida a los suyos, sino que llegando el momento oportuno, los levanta en su maravillosa gracia y les da la victoria que ellos necesitan. Por ello el creyente que pone su confianza en el Señor y se humilla ante su mano poderosa, debe hacerlo sabiendo que Dios, quien sostiene este universo, tiene todo el control de todas las cosas y no dejará la vida de ninguno de sus hijos en las penumbras del miedo y la duda. Habrán ocasiones donde Dios sabrá que lo que Él debe evitar es que su hijo caiga en el pozo de la desesperación. Pero Dios mismo sabrá cuando su hijo debe caer en el pozo de la desesperación, tenerlo ahí unos instantes y después sacarlo del pozo, como le pasaba al salmista. Bueno, uno de los tantos himnos que entonamos, de seguro aquí también, lo he escuchado, es ese himno, Noble Sostén, y su segunda estrofa dice: yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Lo hemos cantado. Y una de las cosas que ruego al Señor cuando vamos a entonar los cantos o los himnos, siempre digo, Señor, que aunque esos himnos o cantos los sepamos de memoria, no los entonemos simplemente de labios hacia afuera, sino que salgan de lo profundo de nuestro ser, creyendo lo que estamos cantando. Oraciones que surgen de nuestra vida. Por lo tanto, cuando estas verdades que surgen de la palabra sean habladas, es porque también son creídas. Es necesario aclarar entonces
Aunque el apóstol Pedro enseña a los creyentes a buscar la humildad para que Dios los pueda exaltar, él no está promoviendo un sistema de méritos donde cada uno tenga que lograr o alcanzar mediante acciones sus propias bendiciones. Una enseñanza de ese tipo obviamente lo que hace es promover una vanagloria disfrazada de falsa humildad. Porque entonces el creyente estaría humillándose a propósito para supuestamente obligar a Dios a exaltarlo. Es como pretender comprar el favor de Dios y eso no es lo que pretende el apóstol Pedro. Ahora, lo que el apóstol Pedro sí está exhortando a los creyentes es que deben humillarse y confiar completamente en el Señor y observar que Dios en el momento oportuno los va a levantar. Es lo que tenemos que entender. Confiar en que Dios no solamente permite las cosas de manera soberana, sino también de manera sapientísima. Y debemos tener mucho cuidado. Oh, somos reformados y claro, Dios todo lo que hace es porque Él es soberano, punto. Y yo no puedo decir nada. No, yo debo no solamente confiar en que Él es soberano en lo que hace, sino también en que Él es sapientísimo en todo lo que hace. Tiene un propósito divino en ello. Recordemos una escena de real humillación humana y también de exaltación divina, por ejemplo en la historia de Josafat, en segunda de Crónicas, capítulo 20, si quiere ir hasta allá puede hacerlo, si no puedo leer el texto. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 3, y luego saltaremos al versículo 14. Para mí es una de las escenas del antiguo pacto en cuanto a este tema de guerras, en cuanto a este tema de ver la mano poderosa de Dios. Es una de las escenas que siempre está marcada en mi mente. Dice, segundo de Crónicas 20, versículo 1 al 3, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Note qué pasó con Josafat. Y él dijo: pues que vengan. En el nombre de Jehová lo voy a gritar. No, ¿qué dice? Entonces él tuvo ¿qué? Temor. Y Josafat, ¿qué hizo? Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Note lo que hizo él ante esa circunstancia. Y creo, o por lo menos a mí me hubiera pasado lo mismo. Oiga, vienen 3 ejércitos contra nosotros y vienen a acabarnos. ¿Qué? Sí. A mí me temblaría todo, empezaría a temblar, la voz empezaría a chillar todo, ¿qué hago? Eso tuvo Josafat, temor, pero no es solamente el tener miedo, el tener temor, sino es qué hizo él ante su incapacidad, ante la insuficiencia de él. ¿Qué hizo? No se puso a abrazar su temor, su miedo, a correr como loco. ¿Qué hizo? Corrió sí, pero ante la presencia del Señor humilló su rostro. Versículos 14 al 18. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra
Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Y adoraron a Jehová. Note la respuesta, y siempre van a ser las respuestas del Señor. Él va a estar ahí apoyando nuestra vida. Pero recuerde una parte de un salmo que mencioné ahorita. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El saber que Dios estará ahí siempre, amado hermano, y que nosotros vamos a reconocer eso y que estamos ante la poderosa mano de Dios, no significa que siempre todo debe estar excelente, en gran prosperidad económica, material, física, sino que aún en los momentos más difíciles, yo puedo saber que humillarme delante de la presencia del Señor traerá bendición para mi vida. Y parte de esa bendición puede ser, hermanos, que aunque si bien no salga de esa tribulación tan terrible, el que en medio de esa tribulación mi fe se mantenga es una de las formas en como yo puedo decir, Dios ha exaltado mi vida, porque no me ha dejado desfallecer en mi fe. Aun cuando el apóstol expresa, cuando fuere tiempo, bueno, algunos expositores afirman que el apóstol se refiere al regreso de Cristo. Y puede ser aplicable. Porque la segunda y gloriosa venida de Cristo es también la exaltación gloriosa de su iglesia, como recompensa del peregrinaje en esta tierra. Sin embargo, también creo que en esta expresión el apóstol hace referencia a un tiempo de exaltación, no anhelado o imaginado ansiosamente por mí, sino más bien al tiempo que Dios ha determinado sabiamente. Bueno, recordemos las palabras del Señor en Lucas 14:11, porque a cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nuestro soberano y sabio Dios entonces exalta a los creyentes que son sumisos y que sufren en el tiempo que ha determinado en su infinita sabiduría. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, según los textos leídos, podemos notar que la mano poderosa de Dios siempre se mostró para destruir a los enemigos de Dios y de su pueblo, y por ende de la mano de estos enemigos. Ahora recordemos que la situación que vivían los destinatarios de la carta del apóstol Pedro era una situación terrible, como ya lo mencionamos, de persecución, de una economía perdida totalmente para ellos, desesperanza, incertidumbre desde una perspectiva humana. Así que lo que el apóstol Pedro está haciendo es recordarles que es que el mismo soberano y omnipotente Dios que guardó a su pueblo en tiempos antiguos, lo hace, lo hará y lo seguirá haciendo también en esta era del nuevo pacto. La poderosa mano de Dios sigue castigando a algunos y defendiendo a otros. Y esos otros a quienes está o sigue defendiendo, ya no es un pueblo meramente nacional, sino un pueblo netamente espiritual. Y estoy hablando de su grey, su iglesia redimida. Una iglesia que, como dijo el Señor Jesucristo, nadie podrá arrebatar de sus manos. Una iglesia ante la cual por causa de Cristo nadie la podrá separar de Él. Cito la paráfrasis que el doctor Henry T. Mahan hace del versículo 6, y él parafrasea así el versículo. Dice, sean humildes y soporten pacientemente cada aflicción. No miren por sus propias cosas, sino por el bienestar y la felicidad de los demás. Obren benevolentemente para la gloria de Dios y el bien de la iglesia. Realicen tareas humildes, busquen el reconocimiento y la alabanza, pues tarde o temprano los verdaderamente humildes y benévolos serán exalzados por el Señor Dios. Ahora, gracias benevolentes acompañan la humildad, mis hermanos, como el reconocimiento del pecado, el arrepentimiento del mismo, como resultado de ello el perdón divino, y además de eso, el que Dios incline su oído a nuestras oraciones. Recordemos lo que decía el salmista, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, Dios no va a despreciar.
lo cual demuestra que la verdadera humildad es la que Dios acepta y no la que los hombres testimoniamos, ¿no? Ser humilde no es simplemente decir yo soy humilde y Dios es testigo de mi gran humildad. Eso no es ser humilde, no es algo que yo digo, es algo que Dios ve. El creyente revestido de humildad sabe que todo lo que él necesita para ser un hijo de Dios, Dios mismo se lo ha provisto. Y que nada, absolutamente nada posee que no lo haya recibido de parte de Dios. Y que todo lo que tiene de parte de Dios no ha sido sino la recompensa, no ha sido la recompensa a sus méritos, sino única y exclusivamente por su bendita y maravillosa gracia. Lo cual ha sido también obsequiada por medio y únicamente de Cristo el Señor. ¿Tienes una gran fe? ¿Eres de los hermanos o hermanas que no le da temor las circunstancias porque siempre está ahí con su mente en alto, con su mirada puesta en el Señor? Gloria a Dios, no te jactes de eso. Ni pretendas, ni intentes humillar a aquel hermano al cual hay que estar a cada rato motivando, animando porque lucha con la incredulidad. No te jactes de esa fe que tienes porque esa fe es gracias al Señor. Y no te jactes porque el que se exalta será humillado. Por lo tanto, todo creyente que quiera atribuirse algo a sí mismo, no solo estaría incurriendo en un acto de soberbia, sino que estaría robando a Dios y por ende convirtiéndose en su adversario. Es un deber entonces del creyente vivir humilde y humillado ante el excelso Dios. Porque el primer llamado que nos plantea Pedro aquí es un llamado a la humillación ante Dios. Eso nos pone ante nuestro segundo punto. Un llamado a la dependencia divina. Dice el versículo 7 de nuestro texto: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La Biblia de Jerusalén traduce este texto así. Escuches, confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Y es interesante porque esto implica que la ansiedad ciertamente está relacionada con aquello que nos preocupa o afana. Y en el caso de los destinatarios de la carta, esta ansiedad o afán o preocupación era respecto a la protección y sustento de sus vidas en medio de la persecución. Recuerde que no era fácil, obviamente, andar por ahí sin saber dónde voy a llegar, dónde me van a hospedar, qué le voy a dar a mis hijos. Humanamente uno pudiese decir, es fácil, con razón van a estar preocupados, con razón están ansiosos, con razón se sienten así. Pero note el llamado que está haciendo Pedro a sus vidas, como pastor también de ellos. Sin embargo, independientemente de lo que le pasa al creyente en particular o a la iglesia del Señor, la exhortación en contraste al ansiarse, preocuparse o afanarse es echar sobre el Señor aquello que esté causando aquella ansiedad o preocupación. No es un asunto simplemente de decir, oh hermano, ¿estás preocupado? Sí, no te preocupes. Pues si así fuera, qué fácil. Pero hay un llamado a, ¿estás preocupado? Eso que te preocupa, llévalo delante de la presencia del Señor. No es un asunto de arte, de magia, de positivismo, es un asunto de dependencia divina. Ahora, la palabra griega que se utiliza para echar o echando, significa echar encima. Incluso esta expresión se usaba mucho para hacer referencia al acto de echar los mantos o trapos sobre un asno o burro, que aparece en Lucas 19 para hacer referencia a aquel asno en el cual el Señor entró en Jerusalén y sobre quien colocaron los mantos de los apóstoles. En el caso de la iglesia, los creyentes son llamados a echar nuestras aflicciones, desánimos, tristezas, sufrimientos y cosas por el estilo en el Señor. Yo recuerdo que una hermana,
hablando en tiempos difíciles, de esas hermanas que cuando dice, ¿cómo está? Bien, bien, bien. No, porque no me gusta confesar que estoy mal, estoy bien, bien, bien. Entonces uno va entrando hasta que ya, como que dice, sí, estoy muy mal. Y yo le digo, bueno, y en oración le has entregado eso al Señor. No, yo no quiero orar porque siempre uno llevándole cosas malas al Señor. Yo le digo, ¿y a quién más? ¿A quién más le llevamos estas cargas sino a nuestro Señor? Aparte, es lo que dice la Escritura. Mire, sin perder obviamente el versículo 7, en el Salmo 55, 22, leemos una exhortación similar, cuando dice, echa sobre Jehová tu carga. Y ahí esta palabra hebrea que tiene que ver con echar, hace referencia también a tirar o arrojar algo sobre algo, o en este caso sobre alguien. Y si usted examina Salmo, lo que es el primera de Pedro 5, 7 y Salmo 55, 22, va a encontrar similitudes, de tal manera que pudiese pensar que Pedro piensa en este salmo. El versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. El versículo 22 dice, echa sobre Jehová tu carga. Note, echa toda vuestra ansiedad sobre tu carga, el Jehová. ¿Qué encontramos? Que en ambos textos leemos de echar o echando. Es decir, tirar, arrojar algo sobre. Y en ambos leemos de una ansiedad, una carga personal, vuestra ansiedad, sobre tu carga. Y en ambos leemos que dicha carga o ansiedad propia debe ser echada o tirada sobre el Señor nuestro Dios. Cualquier tipo de aflicción debe ser echada o arrojada por uno mismo mediante un acto decisivo de entrega y rendición al único Dios poderoso que nos puede ayudar a llevar todas nuestras circunstancias. Y así no solo descansaremos de llevar tales cargas que nos preocupan o ansían, sino que encontraremos descanso en el Señor que nos llama o que nos dice ahí que Él está presto a llevar nuestras cargas, hermanos. Ahora bien, este acto de echar o tirar nuestras cargas aparentemente es obvio. Sin embargo, yo creo que en ocasiones pareciera que al creyente le gusta sufrir llevando sus propias cargas o sufrir ahogándose en sus ansiedades y preocupaciones. Y obviamente es algo un poco exagerado, porque yo sé que a nadie le gusta hacerlo. Pero cuando digo que pareciese, es porque se nos llama ahí ante el Señor a echar nuestras cargas. Es lo que nos dice el Señor. Es el llamado a la dependencia de Él. Precisamente en Mateo capítulo 6, creo que todos conocemos esa enseñanza, el sermón del monte, el versículo 25 al 34, donde el Señor habla contra el afán y la ansiedad. En donde no solo se nos ordena a no afanarnos ni preocuparnos, sino que también, o aparte de eso, nos da motivaciones o razones por las cuales debemos obedecerle ese llamado. De tal manera que concluye y cierra con lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, ¿cuáles? Esas que los llenan de afán, de ansiedad, de preocupación, todo eso os será añadido. Es decir, si uno observa ese texto, pudiese entender que el solo dedicarse a su vida espiritual, a las cosas del Señor, aun si usted no pidiese nada respecto a lo que usted necesita, llegaría por añadidura. Y aún así lo pedimos. El versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta cada día su propio mal. Mis hermanos, esas son verdades absolutas, inspiradas en las Escrituras. El problema está es que la mayoría de veces los creyentes no solo le han echado, entregado al Señor sus aflicciones a medias, sino que de repeso pareciese que se atreven a volverlas a tomar para llevarlas ellos, perdiendo así su descanso en el Señor. Pero mis hermanos,
no tengamos tal acto de necedad e incredulidad, sino que más bien echemos, tiremos, arrojemos todas nuestras ansiedades sobre nuestro bondadoso Dios. Y no una parte, sino como dice el texto, todas. Todo aquello que nos preocupa, que nos afana, que nos llena de ansiedad, echémoslo sobre Él. Y debemos hacerlo. Pastor, yo he orado y he hecho eso, pero sigo con la lucha de la ansiedad. Pues sigue delante de su presencia echando tu ansiedad. Cuando uno dice, la pasta, me duele la cabeza, me tomo una pasta. La que usted se tome. No me calma. ¿Qué haces? Pues seguir. Uno dice, no me quita, me voy a tirar de un edificio, me arranco la cabeza. No, te toca seguir. En este caso, nosotros, a diferencia de los medicamentos, se dice, se la tomó. Bueno, espere 6 horas para volver a tomarse la pasta. 8, 12. En el caso de nuestra vida espiritual, no tengo que esperar 2 horas para volver a orar y empezar a activar otra vez la fe. Puedo estar delante del Señor todo el tiempo que sea posible. Dicho esto, podemos ver la razón de este llamado a la dependencia. ¿Por qué Pedro, o cuál es la razón por la cual el apóstol Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él? ¿Cuál es el argumento, la razón de este llamado? ¿Por qué qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese es el glorioso y suficiente argumento que el apóstol Pedro nos da para echar toda nuestra ansiedad sobre nuestro Dios. ¿Cuál? Su cuidado de nosotros. Mire, vuelva al Salmo 55, 22. Ya leímos la primera parte, ¿no? Dice, echa sobre Jehová tu carga. La siguiente parte dice, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Es una promesa. Es una promesa para su pueblo, para nosotros, su iglesia. Por lo tanto, cuando el apóstol Pedro afirma, porque Él tiene cuidado de vosotros, también lo podemos recibir como esa segunda parte del versículo 22 del Salmo 55. Él te sustentará. No dejará para siempre caer el justo. Pedro, ¿por qué tengo que echar toda mi carga sobre el Señor? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Salmista, ¿por qué yo debo echar sobre Jehová mi carga? Porque Él te sustentará. Porque Él no dejará para siempre caído el justo. Mis hermanos, el sustento de parte de Dios para nosotros es parte de su cuidado. Y cuando digo sustento, no me refiero solamente a lo económico, a los medicamentos, no me refiero solamente al alimento, me refiero, cuando hablo del sustento, es a todo lo que tiene que ver con nuestro cuidado, material, físico, alimentario, emocional, todo eso que tiene que ver con el cuidado de Dios sobre nosotros. El no dejarnos caídos en nuestras aflicciones es parte de su cuidado. Y si bien la exhortación de echar toda nuestra ansiedad sobre Él es suficiente para ponerla en obediencia, es decir, si Pedro solamente se quedara ahí, es suficiente para decir, amén, hay que hacerlo. Echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Listo. Ahora imagínense con este poderoso y hermosísimo argumento consolador que el apóstol Pedro nos está dando. ¿Por qué? Porque Él te cuida, hermano. ¿Por qué debo echar mi ansiedad sobre Él? Porque Él tiene cuidado de ti. Eso no dice ser es un consuelo para nuestra vida. Por otro lado, recuerde también las palabras de Mateo 6:32. Cuando Él está hablando de por qué no deben afanarse. Bueno, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Lo cual quiere decir que afanarse, preocuparse, llenarse de ansiedad es de inconversos, pero confiar y depender de Dios es de creyentes, es de hijos de Dios. Porque con respecto a los creyentes, el Padre de ellos sabe qué es lo que necesitan. Y eso es una verdad que como creyentes deberíamos tener bien firmes, hermano. Ojo, el asunto es
que uno pudiese aclarar. El Señor sabe lo que realmente necesitamos. Obviamente nosotros tenemos la facilidad para decir, es que yo necesito esto, y necesito esto, y esto, y esto, y esto. Pero el Señor, que ve más allá de nuestra vida y que nos conoce incluso más que nosotros mismos, Él sabe lo que realmente necesitamos. Obviamente, si uno uno le dijese al Señor como algo así como, déjame yo te aclaro qué es lo que necesito para ponerlo en la lista de lo que debes darme. Y uno le añadiría, le escribiría cosas en la lista de Él. Mira, esto es lo que necesito. Y a veces como que pareciese que creemos o que pensamos que como que Dios no está entendiendo muy bien mi vida. Como que Dios, no sé, yo creo que necesitaría un consejo de mí mismo para decirle qué es lo que necesito porque no me lo está dando. Y de eso se trata la dependencia. De eso se trata humillarnos ante la poderosa mano de Dios, sabiendo quién tiene el control, no solamente soberano, sino también sapientísimo de todo. Y de eso se trata, el poder confiar en Él, de echar nuestra ansiedad, preocupación, afán delante de Él. Porque Él tiene cuidado de mí. Porque Él tiene cuidado de nosotros, sus hijos. Y permítame, le comparto lo que yo diría, una daga más contra el afán, ansiedad o preocupación. Conectado a esto, a esta idea que nos da el apóstol Pedro. Hebreos capítulo 13. Capítulo 13. Yo sé que usted conoce esta hermosísima promesa. Versículos 5 y 6. Yo no lo tengo, pero yo siempre digo, aunque yo mismo ni siquiera yo lo tengo, pero yo digo, debiese mandar a imprimir, hacer un cartel grande con este versículo y colocarlo en la parte más visible de sus casas, si tenemos lucha con respecto a esto. Hebreos 13, versículos 5 y 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Y qué dice? Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, ¿quién? ¿Quién es Él? Dios. Aquel a quien Pedro nos dice que ¿qué? Que nos humillemos bajo su poderosa mano. Aquel de quien Pedro nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Aquí el escritor de Hebreos, ¿qué dice? ¿Por qué yo no debo dejarme dominar por la avaricia? ¿Por qué yo debo estar contento con lo que tengo ahora? ¿Por qué? Porque Él dice, no te desampararé. No te dejaré. Si nota eso, voy a hacer lo posible para que no te sientas desamparado. Voy a hacer lo posible para que no te sientas solo. No, es una verdad, es un consuelo absoluto. No te dejaré, no. Creo que no hay cosa más inquieta y llena de incertidumbre que un alma que quiere depender de sí mismo y cuando ve que no tiene todo bajo control, el grado de incertidumbre, de frustración es inmenso. Pero
qué bendición para aquellas almas que se esfuerzan cada día por humillarse ante la mano poderosa de Dios y echar todas sus ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de ellos, de nosotros. Oremos a nuestro Señor, mis hermanos. Dios bueno, gracias por tu palabra. Sin duda indigno de estar delante de ti y de tu pueblo, Señor. Pero gracias por concederme el poder ser un portavoz para poder recordar palabras que de seguro mis hermanos ya saben, o tal vez para algunos traer algo nuevo pero edificante y fortalecedor para sus almas. Ruego pues, Señor, que estas palabras queden sembradas en nuestra vida, Señor, y cumplan un propósito por el cual las envía, que en este caso sobre tu iglesia sean para edificación, para crecimiento espiritual, para firmeza de nuestras almas, Señor. Te agradecemos, oh bendito Dios, por concedernos el estar aquí en este culto de oración, en este culto donde escuchamos tu palabra, Señor, donde cantamos verdades, Señor, donde inclinamos tu oído a tu voz, bendito Dios, y donde podemos orar los unos por los otros. Gracias te damos por Cristo el Señor. Amén y amén. Los dejo con el pastor Wilmer, se los presento. Gracias damos al Señor por su palabra. Que el Señor sea confortando nuestras vidas. Amén. Echando sobre Jehová nuestra carga, Él tiene cuidado de nosotros. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Buen Dios, nuestro eterno y soberano Señor, glorias y alabanzas sean dadas a ti, por tu grandeza, por tu majestad, por quien eres, Señor, por tus actos de creación, Señor, y por sostenernos a nosotros hasta este momento. Señor, porque podemos acercarnos ante ti por la gracia de Cristo y los méritos perfectos de Cristo. No hay nada, Señor, ni nadie en quien podemos acercarnos fuera de la obra redentora, del sacrificio de Jesucristo. Y de esa forma lo hacemos en esta noche, creyendo a tu promesa, Señor, de que tenemos un mediador perfecto, suficiente y un sacrificio perfecto. Tú, oh Cristo, eres el mediador perfecto y el sacrificio perfecto. Y lo que por tu palabra entendemos será aceptado por el Padre. Y en la dirección y en la dependencia de tu Espíritu Santo venimos en esta noche suplicando a ti. Ten misericordia de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, perdona nuestros pecados como individuos, como familia, como iglesia, Señor, como sociedad, como nación. Perdona, Señor, nuestra transgresión y nuestra maldad. Solamente tú eres el justo y santo, Señor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero, Señor, la esperanza que nos has dado y la confianza por tu palabra es que podemos acercarnos, Señor, por esa fe que nos has dado, por esa verdad que has revelado en nuestros corazones, por tu Espíritu Santo. Porque es tu Espíritu Santo, Señor, quien guía toda verdad. Es tu Espíritu Santo quien nos lleva a Cristo. Es tu Espíritu Santo que pone convencimiento en nuestros corazones de la imperante necesidad que tenemos de depender de ti. Así que venimos, Señor, con nuestra debilidad humana, con nuestras flaquezas, con nuestras limitaciones, pero dependiendo de un Dios soberano, absoluto, supremo, un Dios quien gobierna todas las cosas con tu poder, Señor, según tu buena providencia, tu señorío. Pero pidiéndote, Señor, enséñanos a descansar y a confiar en ti. Que aprendamos a humillarnos delante de tu presencia, a humillar nuestro ego, nuestra altivez, nuestro orgullo. Y en suprema dependencia de ti, Señor, esperemos y confiemos siempre en ti, aún en medio de las circunstancias que puedan vivir nuestra vida. Y que nuestros
nuestras vidas, nuestros corazones lleven gloria y honra a aquel que es digno siempre. Señor, delante de tu presencia estamos y delante tuyo presentamos esas peticiones particulares, sabiendo, Señor, que tú escuchas la oración de tus hijos, tú escuchas el clamor de tu pueblo. Y Señor, está atento tu oído a nuestra súplica, la súplica de nuestras vidas. De esta manera, Señor, queremos presentarte peticiones particulares, familiares, generales. Señor, y empezamos diciéndote y poniendo en tus manos, Señor, la vida de nuestra hermana Karen Giselle, Señor, su salud, su vida. Esta familia Muñoz Gil, nuestro hermano Andrés, la hermana Karen, Señor, y su salud. Pedimos por nuestra hermana para que seas propicio a la necesidad que ella particularmente tiene en estos momentos y seas asistiéndola, Señor, fortaleciendo su vida, ayudándola siempre, Señor. Oramos también, Señor, por nuestra hermana María Eugenia, estas deficiencias en su salud, las flaquezas, Señor, que últimamente ha presentado, la debilidad en su estado físico, Señor. Rogamos y pedimos por la vida de ella, para que la fortalezcas aún en medio de la aflicción, Señor, y que obres soberanamente para tus propósitos eternos y tu buena voluntad, seas guardando también a su familia y llevando fortaleza a ellos. Señor, oramos también, Señor, por la hermana María Luz, por su salud, oh Dios, seas la misericordia tuya sobre ella, por la hermana Rocío, fortaleza para la vida de ella, sus hijas y sus nietas, Señor. Oramos, Padre, también por nuestro hermano John y hermana Natalie, Señor, para que en tu misericordia les guardes, les ayudes y de una manera especial y puntual por esa provisión que él necesita o Señor, ese trabajo que ha estado buscando y por el cual se ha estado pidiendo. Suple, Señor, esa parte física y material en la vida de nuestro hermano, de su familia. Lo has sostenido, Señor, y lo seguirás haciendo en tu gracia. Pero pedimos, Señor, en tu buena voluntad, proveas un trabajo para nuestros hermanos. Señor, también rogamos a ti, Señor, por nuestro hermano Anderson y Paula, por esta necesidad también de empleo, de trabajo. Que seas proveyendo, Señor, y supliendo las necesidades de esta familia, de nuestros hermanos. Pedimos tu gracia y tu misericordia para ellos. Señor, oramos por la niña María José Borges, que seas guardándola y ayudándola donde quiera que se encuentre. Si está en la clínica o si ya salió de ella, nos piden que oremos y así lo hacemos en esta noche, Señor, por la vida de María José. En tu buena misericordia, Señor, en tu provisión para ella. Por nuestra hermana Marta Quintero, Señor, oramos por su salud, por fortaleza en la vida de ella y por esa provisión económica, oh Dios. Sabemos que tus promesas son seguras y eternas en ti, Señor. Así que mientras estamos en esta tierra, tú has prometido, Señor, que estarás con nosotros. Entendiendo que el hecho de que estarás con nosotros no nos exime de las dificultades propias, pero aún en medio de todas las luchas que podamos tener, Señor, individuales, familiares, tu promesa es que estarás siempre allí con cada uno de nosotros. Por eso pedimos la fortaleza, Señor, para nuestra hermana Xiomara Pino, para la salud de ella, para su hija, Señor, Lizeth Xiomara. Seas ayudándola, Señor, y que los médicos puedan encontrar que se halla en su cuerpo, Señor, que lo que decae su salud. Así que rogamos y pedimos por ella, pero por sobre todo por su vida espiritual, por Lizeth Xiomara y su vida espiritual. Señor, por nuestro hermano Robinson y Carla, por su familia, la fortaleza, la gracia, la dirección, la guía tuya, Señor, en la vida de ellos, siempre la fortaleza tuya, Señor, ayudándoles a nuestros hermanos como padres. Sea la gracia tuya, Señor, derramada en el corazón de ellos. Por cada familia de la iglesia, Señor, por los matrimonios conformados, por nuestros niños, oramos por ellos. Señor, por la salvación, por el alma, el corazón de nuestros hijos. Que sea, Señor, la gracia tuya actuando en ellos y en nosotros la responsabilidad como padres y como iglesia de instruir a nuestros hijos.
en el Evangelio glorioso de Cristo, Señor, pero tú eres quien obra soberanamente, así que te entregamos a todos nuestros hijos, a nuestros niños, Señor, pidiendo la misericordia para ellos, la gracia tuya y el cuidado, Señor, que requieren nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros hermanos adultos, Señor, cada matrimonio aquí presente y los que de una u otra manera hacen parte de esta iglesia local. Entregamos a estos jóvenes, Señor, a Juan Sebastián, a Luis Eduardo, a Francisco, a Mabel, a Natalia, a Shirley, a Ángela, Señor, y cada joven que hace parte de esta iglesia local, en sus luchas, en sus necesidades, en sus flaquezas, Señor, pedimos la misericordia y la gracia tuya, poniendo, Señor, el temor tuyo en el corazón de ellos para que crezcan en conocimiento, en la gracia, en una práctica viva del Evangelio glorioso de Jesucristo. Por la salud de Jesús oramos. Por nuestro hermano Leonardo y su familia, Señor, la gracia tuya asistiéndolos. Señor, dale la fortaleza a nuestro hermano, la guía, la dirección y la sabiduría para honrar tu nombre en medio de las luchas que pueda presentar. Por la salud de nuestros hermanos José, Señor, por nuestra hermana Rosario, por nuestra hermana Fulvia. Señor, la misericordiosa gracia derramada en ellos, en sus deficiencias, especialmente nuestro hermano José. Seas fortaleciéndolo, Señor, en medio de la lucha y de la aflicción en su parte física, en su salud. Por nuestra hermana Marcela, Señor, y por la salud de su madre, Judith. Señor, la entregamos en tus manos, esta mujer, esta enfermedad, Señor, que tiene, pero por sobre todas las cosas, por su vida espiritual, oramos. Señor, por Gabriel, su familia, sus hijos y estas luchas familiares, físicas, también pedimos, Señor, la fortaleza tuya para este varón, fortaleciéndolo, Señor, en ti y en tu gracia siempre, Señor, en medio de las aflicciones que pueda presentar. Padre, también entregamos a nuestro hermano Pastor Javier Romero y esa petición que te hemos estado pidiendo por la fortaleza para él, para su familia, para el Señor Crisóstomo, Señor, su padre, y que en estos momentos, Señor, ya médicamente desahuciado, puedas darle la fortaleza, Señor, en medio de estas dificultades de su padre, darle la fortaleza a nuestro hermano, pero al Señor Crisóstomo, Señor, por sobre todas las cosas oramos por su vida espiritual, por su salvación, Señor, para que quieras en tu buena providencia, de acuerdo a lo que, Señor, se le ha hablado, predicado el Evangelio, quieras obrar en la vida de él, Señor. Así que oramos por ellos, también nos unimos en oración por esas necesidades. Por Gloria y Mauricio, Señor, por sus necesidades físicas, espirituales, materiales. Fortalécelos, Señor, en tu gracia, permítelos perseverar en la fe. Que supla, Señor, para cada una de las necesidades de ellos, por sobre todas las cosas, por su vida espiritual, oramos en tu buena gracia y providencia. Señor, por las familias de nuestros hermanos que están viajando, por diferentes motivos o razones, seas guardándolos, ayudándoles, donde quiera que estén, Señor, en sus viajes o en sus desplazamientos, Señor, por nuestro hermano Alfredo y la hermana Yamín, sus niñas, guárdalos, Señor, allí donde se encuentran, acompañándolos y fortaleciéndolos, Señor. También oramos a ti por, Señor, este proceso de nuestro hermano Martín, Señor, este proceso, Señor, en su parte laboral, que seas, Señor, supliendo la necesidad que ellos presentan económica, pero que tu buena providencia y voluntad les ha ayudado y los ayudará, Señor. Padre, también oramos y suplicamos a ti por nuestro hermano Fernando, Señor, la empresa Frucans, la hermana Fulvia y los que hacen parte, para que seas ayudándoles, Señor, y cada hermano que tiene su emprendimiento, sus ventas, su negocio, Señor, su oficio, su arte, su profesión, bendice la labor. Sabemos que la situación económica de nuestro país no es la mejor en estos momentos. Las luchas y las crisis económicas que llevan a otras crisis familiares, sociales. Pero, Señor, pedimos por tu pueblo, no solamente por esta iglesia, por nuestros hermanos extendidos en Colombia y en el mundo entero. Señor, por nuestra hermana Luz Marina y su familia.
guardándola, Señor, a ella y ayudándole, dándole la fortaleza y la gracia. Por los procesos que como iglesia local estamos llevando a cabo, este proceso de nuevos miembros, Señor, el proceso de nuestras políticas eclesiásticas, de muchos ajustes con respecto a tu palabra y a nuestra confesión de fe. Ayúdanos como iglesia, la sabiduría y la gracia tuya siempre en la dirección, Señor, de lo que es mejor para tu iglesia, para la gloria tuya y para el bien de tu iglesia, esta iglesia local, Señor. También oramos por nuestra hermana Gloria Rodríguez, Señor, su familia, por nuestra hermana Liana Ruth. Señor, por esta familia, guárdalas, ayúdales, Señor. Oramos por la Iglesia Universal de Cristo, la iglesia en todo el mundo, esa iglesia militante, Señor, en cada rincón de nuestro planeta, por las iglesias, Señor, que envían misioneros, por las iglesias que están plantando iglesias, sobre todo en esos contextos complicados, difíciles, donde es prohibido el evangelio abiertamente, pero que aún, Señor, le hace el denuedo y la fortaleza a aquellos hermanos en los diferentes contextos a nivel mundial, la fortaleza y la gracia tuya en cada iglesia, en cada pueblo tuyo, en los diferentes nombres, denominaciones, Señor, por las iglesias y hermanos en Colombia, Señor, en cada rincón, el pueblo tuyo, la iglesia tuya, distribuida en todo nuestro territorio nacional, manifestada en cada iglesia local, Señor, donde tienes tu pueblo, tus escogidos y aquellos quienes estás llamando hacia ti, por nuestra nación, por nuestro departamento, por nuestra ciudad, Señor, oramos, y por tu iglesia especialmente en cada rincón, para que, Señor, en tu gracia y tu misericordia el evangelio sea extendido por la conversión del impío en cada rincón de nuestro país, departamento y ciudad, para que esta iglesia local sea hacedora de tu palabra y proclamadora de tu evangelio, Señor, no solamente con nuestras vidas, Señor, con nuestro testimonio. Padre, también oramos por nuestro país, Señor, Colombia, sus gobernantes, por las crisis que vive social nuestro país. Entendemos, Señor, el hombre impío, el hombre natural dice que la solución está en la parte económica, en que se haga esto, lo otro, políticamente, Señor, no. Fuera de tu presencia, Señor, y del cambio que por tu Espíritu Santo produzcas en los seres humanos, no hay transformación, Señor. Así que oramos, Señor, aún por nuestros gobernantes, por la impiedad que ellos puedan vivir, para que en esa gracia común, Señor, retengas el pecado y no llegue, Señor, las manifestaciones pecaminosas donde pudiesen llegar, sino que por amor a tu nombre y por amor a tu iglesia y a los que has de añadir a ella, Señor, retienes la maldad, el pecado, no, Señor, no eres ligero en airarte y en enviar, Señor, el justo juicio sobre una humanidad pecadora, sino que, Señor, eres paciente, Señor, trayendo a los tuyos al arrepentimiento. Así que oramos, Señor, que aún en medio de la impiedad de nuestros gobernantes, presidentes, senadores, congresistas, Señor, por nuestros alcaldes, gobernadores, aún en medio de eso, Señor, a través de las leyes que promueven, podamos vivir quieta y reposadamente, oh Dios. Y oramos, Señor, para que, por supuesto, la única forma de cambiar el mundo, Señor, es que transformes corazones. Pero es un mandato, Señor, tuyo, orar por los que están en eminencia y en autoridad. Es tu mandato, Señor, para la iglesia, que oremos por ello, aunque no nos gusten muchas cosas o sus procederes. Nada se escapa de tu mano y de tu decreto eterno. Así que este es un motivo, Señor, para doblar la rodilla, para orar a ti, para no esperar mucho de este mundo, Señor, y de las cosas terrenales, para no poner nuestra confianza en sistemas de gobierno, en personas, Señor, sino nuestra entera confianza en ti, Señor. Pero también esto nos hace, Señor, anhelar tu segunda venida, donde reinarás con justicia eternamente y nosotros junto contigo, Señor, gozando de la eternidad. Pero, Señor, el propósito tuyo es que muchos lleguen al arrepentimiento a través de la proclamación del Evangelio, Señor, en todos los rincones conocidos, en todos los idiomas. Así que oramos, Señor, por esos misioneros, por los hermanos que traducen Biblia, por los hermanos que hacen el ejercicio, Señor, ministerial en lugares apartados. Pero no necesariamente tenemos que estar o ir a otros lugares, Señor, en nuestros hogares, en nuestros barrios, nuestros vecinos, nuestros amigos.
A ellos hemos de llevar y somos misioneros en esos campos de acción. Así que a tu iglesia, Señor, pon de nuevo en nosotros para proclamar fielmente el Evangelio, para, Señor, estar firmes en tu palabra, de acuerdo a como tú lo mandas, como tú lo señalas, Señor, de cómo hemos de orarte, cómo hemos de vivir para ti. Bendice y guarda a nuestras familias este resto de semana, Señor. Sabemos que el mundo en su tradicionalismo, Señor, celebra la Semana Santa, pero para nosotros todos los días son santos, especialmente el día del Señor, porque todos los días lo dedicamos a ti, pero especialmente el día de comunión contigo, donde celebramos domingo a domingo tu victoria, tu resurrección, no una vez al año, no unos días al año. Señor, pero quizás es unos días donde podemos compartir con nuestras familias o amigos para predicar el verdadero evangelio. Así que, Señor, si hay oportunidades que coloques en nuestro camino bueno, que esas oportunidades, Señor, las prosperes. Señor, guárdanos en este resto de semana. Guárdanos individualmente, familiarmente, del mal, del peligro, de las tentaciones, Señor, y líbranos del mal. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros, estás, y por tu promesa eterna es que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que regreses por segunda vez o nos lleves a tu gloria. Mientras tanto, Señor, tu misericordia y tu gracia asistiéndonos en esta noche al ir a nuestros descansos, a nuestros hogares, Señor. La fortaleza y la gracia tuya, Señor, pedimos. Para gloria tuya oramos, Señor, para gloria del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Señor sea bendiciendo sus vidas, hermanos. Les esperamos este domingo. Recordándole algunas cositas. Si alguno hoy tiene alguna ofrenda, allí está el cofre, el lugar para las ofrendas y los sobres. También recordándoles el mercado de la